Familia, ¿cómo estás? Qué lindo volver a estar juntos una vez más, aunque sea por este medio, que ya falta poquito para poder volver a vernos en persona. Quiero contarte que estoy súper contenta de poder estar esta tarde con ustedes, esta noche con ustedes, porque tengo una palabra de parte de Dios, un mensaje que Él puso en mi corazón ya hace varios días, y yo sé que esta palabra hay dos personas específicamente que necesitan escucharla. Yo sé que Dios me la dio para que dos personas que están ahí del otro lado escuchando, es para ellas. Así que sin mucho preámbulo, quiero contarte que yo sé que esta palabra es para una mamá que está del otro lado, una mamá que lleva la carga de la crianza de su hijo o de sus hijos sola. Una mamá que ha quedado sola con el trabajo, con el gran trabajo de la crianza y la educación y el sostén de un hijo. Una mamá, y para un hijo o hija que está del otro lado escuchándome, que no tiene a su papá por un tema de, vamos a llamarle, de abandono. Así que para esas dos personas, si me estás escuchando ahí del otro lado, yo quiero que cuando termine este mensaje busques la manera de comunicarte conmigo, porque yo quiero orar por vos. Me podés encontrar en las redes sociales, si sos de nuestra congregación seguramente tenés mi teléfono, así que cuando termine este mensaje quiero que te comuniques conmigo porque tengo la necesidad de orar por vos. Sin más, vamos directamente a la palabra. Quiero que abras la Biblia conmigo y te pido que prestes mucha atención y que dejes todo lo que estés haciendo. Si estás ahí, no sé, entre los platos, entre la comida, preparando la cena, que dejes todo lo que estás haciendo y te sientes a leer la palabra conmigo y prestes toda la atención que puedas. Porque va a ser verdaderamente corto, porque es muy específico lo que tengo para decirte. Pero necesito que estés ahí, conectado conmigo, conectada conmigo. Vamos a la palabra, vamos a abrir la Biblia en Génesis 21:8. Génesis 21:8. Esperen que abra la Biblia conmigo, ahí está. Génesis 21:8 y dice: el niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día, Abraham hizo un gran banquete. Pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham, porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba: no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Le dijo a esa mamá: no temas, porque Dios ha escuchado los sollozos de tu hijo. Levántate y tómalo de la mano.
que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre. Y le dio de beber a su hijo, al niño, dice la palabra. Dios acompañó al niño y este fue creciendo. Vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Creo que estamos todos muy acostumbrados a que la mayoría de las veces escuchamos mensajes enfocados siempre en Sara como madre. Sí, en Sara como madre. Pero son muy pocos los que escuchamos sobre Agar y su maternidad. La forma en que Agar fue mamá, podemos decir que fue como por encargo. Pero la realidad es que Agar era una esclava y no había tenido muchas opciones más que obedecer a su ama. Si miramos qué fue lo que pasó con Agar en su vida, vemos que ella nunca tuvo la posibilidad de casarse, no tuvo ningún tipo de fiesta, ella simplemente fue el vientre que se usó para procrear un hijo para la necesidad o el capricho de Sara. Ella trajo a Ismael al mundo como primer hijo de Abraham, fue el primer hijo de Abraham. Pero solo por decisión de Sara y por Sara no saber escuchar lo que Dios estaba queriendo hacer con ellos. El nacimiento de Ismael fue un motivo de gran alegría, de gozo para su papá, para Abraham. Pero finalmente fue motivo de rechazo para Sara. Sí, rechazo para Sara. Ese nene creció en un hogar donde su papá lo amó mucho, pero rechazado por quien un día se dio cuenta que en realidad ya no lo necesitaba. De repente a Agar le toca enfrentar la situación de dolor de ser echada de ese mismo lugar. Echada de ese lugar con ese mismo hijo al que en primer lugar nunca le consultaron si quería tener. Si vamos a la historia, Isaac dice que fue destetado más o menos a la edad de 2 o 3 años, porque así era la costumbre en ese tiempo. Quiere decir que esos dos chicos, tanto Isaac como Ismael, convivieron solo esa cantidad de años juntos, 2 o 3 años. Isaac nació cuando Ismael tenía 14 años. Así que cuando Abraham los echó de ese lugar, ya tenía unos 16 o 17 años. Quiero que me prestes atención. Ese nene, ese adolescente, tenía 16 o 17 años cuando su papá lo echó con su mamá. Ismael, que era un adolescente, dice que se burlaba de Isaac. O estaba jugando, lo que sea, pero Sara veía que se burlaba de su hijo, de Isaac. Pero la cuestión es que Sara vio en Ismael una posible amenaza para la herencia de su hijo. Otra vez Sara viendo amenaza en otra persona. Ya había pasado esto mismo cuando Agar estaba embarazada. Abraham los echa. Pero este relato llega así como a su punto quiebre cuando vemos a este chico llorando, a este adolescente angustiado. Y a nadie le importa más el llanto de un hijo que a una mamá. A nadie le importa más que el llanto de un hijo que a una mamá. Había tantas cosas detrás de ese llanto que era imposible que Dios no lo viera, que era imposible que Dios no lo escuchara. Ese llanto, préstame atención, ese llanto de ese adolescente era el resultado del rechazo, del conflicto familiar por el que habían tenido que pasar toda su vida. Su historia había empezado mal, la historia de este chico había empezado mal y en ese momento parecía que también iba a terminar mal. Sarai, siendo estéril y estando desesperada por darle descendencia a Abraham, le propuso a su esposo que se acostara con su esclava Agar para poder tener un hijo.
Abraham le hizo caso a Sarai y nació Ismael. Pero cuando Agar, la esclava, queda embarazada, dice la Biblia que empezó a mirar con menosprecio a Agar. Y toda esa situación creó un conflicto bastante importante, que terminó con Sara diciéndole a Abraham que echara a ella y a su hijo. Nuestras decisiones, todas tus decisiones, tanto las buenas como las malas, tienen consecuencia siempre. Muchas pruebas que tenemos que atravesar son producto de nuestras decisiones y actos. A mí no me parece raro que la Biblia cuente que Ismael se burlaba de Isaac. Él se sintió rechazado por Sara siempre y actuaba en consecuencia. Era la respuesta al rechazo de Sara lo que hacía Isaac. Ese llanto de ese adolescente era el resultado de ser echado por su propio papá. Era también resultado de haber sido echado. Abraham también estaba sufriendo con toda esta situación. Imagínenselo con 100 años, lidiando con todo este conflicto familiar, pero de repente viene la esposa y le dice que los eche. ¿Qué harías vos como papá si te pasa una cosa así? Pensar en que no vas a poder ver más a tu hijo. Pensar en, ¿qué hago? Mi esposa me dice esto, pero tengo el amor por mi hijo. ¿Qué harías vos como papá si te pasa algo así? Pero en esta ocasión, Dios le dijo a Abraham que esta vez estaba de acuerdo con la decisión de Sara y los echó. Les dio un poco de pan y un odre de agua y los despidió. Según la ley de ese momento, la expulsión significaba que Ismael había quedado automáticamente desheredado. O sea, no solo lo echaba, no iba a ver más a su papá, tenía esa angustia de me está echando, me está sacando de mi lugar, de mi casa, de mis cosas, sino que automáticamente quedaba desheredado. Pero Dios le dijo a Abraham que esta vez le hiciera caso a Sara e invalidó, digamos, lo que era para él esa costumbre, esa ley en ese momento, prometiéndole a Abraham que tanto Isaac como Ismael iban a tener una descendencia numerosa. Así que aunque era doloroso, Abraham no dudó en obedecer rápidamente lo que Dios le había dicho. Les dio pan, les dio un odre de agua y los echó. Dice que Agar anduvo errante. Errante significa ir de un lugar a otro sin tener uno fijo, sin tener dónde estar. Es como deambular de un lado para otro. Pero esta vez había Abraham decidido obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Ya de por sí podemos pensar que estaba llegando a este punto como consecuencia del pecado previo de tener relaciones con Agar y no creer que Sara podía tener un hijo con él. A veces las situaciones más difíciles son las que uno mismo provoca. Aún así, Dios sigue con Abraham y también vela por Agar e Ismael, bendiciéndolos al final de esta historia, y ya vamos a llegar ahí. Ahora, ¿qué puede haber más doloroso para un hijo que su propio padre lo eche de su hogar, de su lugar, a la nada misma? ¿Qué puede haber más doloroso para un hijo? Que tu papá, que se supone que es la persona que más te tiene que amar en el mundo, te eche sin nada, a la nada misma. Sin un lugar fijo a donde ir, sin una casa, a la nada misma. Sin plata, sin nada de sustento, sin un rumbo fijo, sin un techo donde pasar la noche. Ismael hasta ese momento lo tenía todo y de golpe quedó sin nada en el medio del desierto, donde seguramente él en ese momento no vería esperanza, ningún tipo de esperanza. Ese llanto era el resultado de su edad. Él era un adolescente. La imagen es tremenda. Agar poniéndolo a la sombra de un arbusto para dejarlo morir porque ya no tenían ni siquiera agua. ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a llorar un adolescente
que se ve abandonado y en la desesperación de no tener sustento. Agar sabía que el nene se iba a morir, que su hijo se iba a morir. No sé si a vos como mamá que estás del otro lado alguna vez te pasó una situación tan angustiante con un hijo, con una hija, que dijiste, ni siquiera lo puedo mirar todo lo que sufre. Prefiero dejarlo a unos metros para no ver todo su sufrimiento. Es tanto el dolor que me genera la angustia de mi hijo, que ni siquiera puedo estar al lado sosteniéndolo del gran dolor que siento. Agar sabía que se iba a morir. Él era un primogénito. Jamás le faltó absolutamente nada. Y ahora estaba pasando el momento más difícil de su vida. Él estaba llorando su condición, no solo por la sed, sino por su condición de soledad, sus necesidades, su tristeza, su abandono. Pensaría que él no valía lo suficiente para su papá. ¿Y cuántas cosas se le habrán pasado por la cabeza en ese momento? Él no solo tenía sed de agua, tenía sed de amor, sed de ser valorado, sed de protección. Y las mamás conocemos bien ese tipo de llanto. Era el llanto de un chico que necesita respuestas. ¿Por qué Isaac sí y yo no? ¿Por qué esa persona sí y yo no? ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué el otro hijo se queda con papá y yo no? Sara tenía muy claro que el heredero de la promesa que Dios les había hecho era Isaac y no Ismael. Pero Abraham hasta ese momento no lo entendía así. Así que debe haber sido muy duro para él escuchar que su esposa le dijera que tanto la herencia como la gran nación vendrían a través de su hijo en común, Isaac. Yo me imagino la situación debe haber sido bastante caótica ahí adentro. Pero fue cuando Abraham escuchó a Dios decir que estaba de acuerdo con Sara, que cambió de parecer y obedeció. Abraham mostró su obediencia absoluta a Dios sin poner ningún pero lógicamente Ismael no entendía nada de todo lo que estaba pasando. Él no entendía por qué él no era heredero de la promesa. En medio de todo esto, de toda esta situación, donde Agar se aleja para no verlo morir, ella también estaba llorando desconsoladamente. Eso dice la Biblia. Esa mamá también estaba llorando desconsoladamente. Agar representa a un montón de mamás que están solas. A un montón de mamás que están solas, que se sienten usadas, que se sienten abandonadas, que van solas por la vida cargando a sus hijos y trabajando para sostenerlos, muchas veces sin tener un rumbo fijo. Pero Dios no te abandona. Dios no las abandona. Y como Agar te pregunta, ¿qué te pasa, Agar? ¿Qué te pasa a vos, mamá, que me estás escuchando del otro lado? ¿Qué te pasa? Muchas veces no es fácil darle respuestas a los hijos cuando nos preguntan por la condición en la que viven. A veces es muy difícil explicarles que detrás de su angustia o de su llanto está la mano de Dios permitiendo lo que está pasando. Es difícil de explicar. Es difícil de explicar la escasez. La falta de sustento es difícil de explicar. Abraham los echó con recursos limitados, un pan y un odre lleno de agua. Los echó con recursos limitados, pero lo que Dios quería mostrarles era que ante esa situación difícil, todo iba a cambiar para bien en ellos. Dios siempre levanta al que está caído, porque dentro de sus planes de bien, está darnos un futuro lleno de esperanza. Pero Dios escuchó el llanto de este chico. Escuchó el llanto de este adolescente en el medio del desierto.
Ismael no solo necesitaba agua para satisfacer su sed, sino que anhelaba la voz y el abrazo del Padre. Él no tuvo la culpa de llegar al mundo de esa manera, como tampoco era responsable de que le sacaran su herencia y su primogenitura. Así que como no hay clamor que nuestro Dios no oiga, no hay clamor que nuestro Dios no oiga, donde sea que estemos, así sea en el medio del desierto, Dios siempre oye nuestra oración. Dios siempre escucha tu clamor. Dios siempre escucha tu grito de pedido de auxilio. Dios siempre te escucha. En el versículo 17 dice la Biblia que Agar estaba llorando desconsoladamente. Esa mamá estaba llorando desconsoladamente. Pero Dios oyó el llanto de Ismael, del hijo, de ese adolescente al que su papá había echado con su mamá, con solo un pan y un odre de agua. En Génesis 16:11, Dios le había dicho a Agar: estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Su nombre significaba Dios escucha. El nombre de ese hijo significaba Dios escucha. Entonces ese Dios que oyó el llanto del niño le pregunta a Agar: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y le dice: no temas, no temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tomalo de la mano, agarrá a tu hijo, tomalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. El versículo 19 dice que en ese momento Dios le abrió los ojos a Agar y recién ahí ella vio un pozo de agua. Dios le abre los ojos a Agar en medio de toda esa situación y recién ahí ella vio un pozo de agua. El pozo siempre estuvo ahí adelante. El pozo de agua siempre estuvo ahí. Pero ella estaba tan angustiada, con el panorama tan nublado, que no pudo ver que tenía el sustento delante de sus ojos. Dios le abrió los ojos y ella pudo ver el agua que necesitaba. Pudo ver que el Espíritu Santo, que el agua, que el Espíritu Santo estaba ahí para ella. Que el Espíritu Santo estaba ahí para ella. Primero para hacer consuelo y luego para hacer sustento. Dice que enseguida fue a llenar el odre. Se llenó ella. Y luego le dio de beber a su hijo. Le compartió el agua y el consuelo del Espíritu Santo a su hijo. Dios le habla a Agar y le abre los ojos para ver un pozo de agua. Recibió el consuelo del Espíritu Santo, se llenó ella, le dio al nene, cargó el agua, lo llenó, cargó el agua, cargó al mismo Espíritu Santo para el camino. Nunca más quedaron solos. El Espíritu Santo estaba con ese adolescente, con ese chico y con esa mamá que estaba sola. De repente los ojos de Agar son abiertos. Muchas veces las circunstancias tan difíciles que vivimos no nos dejan ver las bendiciones de la provisión de Dios que está delante. La provisión del hombre, en este caso de Abraham, fue escasa. Siempre es escasa la provisión del hombre, siempre es escaso el ser humano. Solo ofreció un odre lleno de agua y un pan. Pero Dios, decí conmigo ahí, pero Dios hace todo en abundancia. Dios les provee una fuente en el desierto. Aunque el hombre es escaso, Dios es abundante. Dios les provee una fuente de agua en medio del desierto. Abundancia, sobreabundancia. ¿Qué necesitaban? Agua. Ahí tenés la fuente.
Dios no es escaso. Dios no te va a dar solo lo que necesitas. Dios te lo va a dar en abundancia. Abundancia. Dios le abrió los ojos a Agar porque estaba cegada por su dolor, por su impotencia, de no saber qué hacer, de no saber a dónde ir, de no saber qué rumbo seguir. La tarea de Dios sigue siendo la de abrir los ojos de sus hijos para que veas las bendiciones que Él ha puesto delante de nosotros, para que no perezcas, para que no perezcamos, para que no quedemos tirados en el camino, para que no te rindas, para que no pienses que vas a morir, ni vos ni tu hijo. No te va a faltar nada, no te va a faltar nada. Dios va a abrir tus ojos para que veas todas las bendiciones que Él tiene preparado para tu vida. Agar necesitaba una nueva visión para que entendiera que su Dios cumpliría su promesa en ella. Dios nos mostrará una fuente donde el agua del odre se haya terminado. Dios te va a mostrar una fuente donde el agua del odre se te haya terminado. Dios le había prometido a Agar que haría de su hijo una gran nación. Dios no solo oyó y proveyó lo que necesitaban, sino que se aseguró de darle a su vida una esperanza segura. Dios acompañó a Ismael para el resto de su vida. El Espíritu Santo estuvo con ellos para el resto de su vida. Así que si en este día te sentís como en el medio de un desierto, sin esperanza, solo, sola, abandonada, desechado, desechada, con sed de Dios, acá hay una promesa. Acá hay una promesa para vos. Nadie que forme parte del plan de Dios perecerá. No vas a quedar en el camino. No vas a morir en el camino. Dios mismo nos va a acompañar por todo el gran desierto de nuestras vidas, de tu vida. Esa es la promesa. Dios mismo va a estar ahí, escuchándote y acompañándote. Hay esperanza para vos. Dios te dice, como le dijo a Agar, no temas, porque escuché tu llanto, escuché tu angustia, escuché tu clamor, escuché tu grito desesperado. Cristo viene hoy a saciar la sed de tu alma. Seguí adelante, no bajes los brazos. Nosotros somos obra de Dios y Él no desampara la obra de sus manos. Dios no desampara la obra de sus manos. Dios escucha tu clamor. Dios conoce tu aflicción. Te envió el consuelo que necesitas y te provee de todo lo necesario en abundancia. Sí, Dios escucha tu clamor. Dios conoce tu aflicción. Dios conoce qué es lo que te angustia. Te envía el consuelo hoy de lo que necesitas. Y te provee de todo lo necesario, en abundancia. En abundancia, decí conmigo, me provee de todo lo que necesito en abundancia. Y no me abandona, no me deja sola, no estoy solo. En abundancia. Dios nunca te deja, Dios nunca te dejará ni te desamparará. ¿Puedes decir conmigo amén? Dios nunca me dejará ni me desamparará. Espero haber sido de bendición para tu vida. Si sos esa mamá que tenía que escuchar este mensaje, si sos ese hijo o esa hija que tenía que escuchar este mensaje, por favor comunícate conmigo. Escribime, lo que sea, comunícate conmigo, que quiero orar por vos. Que Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana. Te mando un abrazo enorme, te extraño un montón y falta muy poquito para vernos. Dios te bendiga. Un beso enorme.